porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. 14:30, tiempo del centro, Ciudad de México. Hoy jueves 16 de septiembre del 2021. Siempre es un gusto que nos acompañe, sobre todo agradecerle su participación en redes sociales. Recuerde que transmitimos desde los bellos estudios del periódico 1+1. Acompáñenos en 1+1 MX oficial o si prefiere www.1+1.com.mx. Hoy en la mesa de análisis de Cambiando de Tema platicaremos con el prestigiado líder de opinión y analista político don Manuel Zamacona en el contexto de la ceremonia en el marco del 211 aniversario del Grito de Independencia. Platicaremos con el periodista e historiador Leopoldo Mendívil sobre el contexto de este 16 de septiembre, este conmemorativo desfile militar. Analizaremos el tema penal, el tema jurídico constitucional con el prestigiado abogado penalista Alberto Woldrich Ortiz. Platicaremos con un gran analista político en el Estado de México, don José Alam Chávez. Y además, en el tema de salud, la doctora Ana Berta Salazar Soriano. Acompáñenos, esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Iniciamos. Marimba, y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Bueno, pues ya estamos precisamente en este programa de este jueves 16 de septiembre. Ha concluido este importante, emblemático desfile militar conmemorativo a este Grito de Independencia, el 211 aniversario de esta gesta heroica, y evidentemente es importante recordarlo, pero sobre todo analizarlo desde la opinión, desde la óptica de prestigiados líderes, obviamente analistas políticos como don Manuel Zamacona, que amablemente nos toma esta llamada telefónica. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal la cobertura desde ayer por la tarde-noche y ya toda la madrugada? Muy atento al desarrollo de esta importante ceremonia del 211 aniversario del Grito de Independencia. Manuel. Gracias, Julio, qué gusto saludarte. Efectivamente, pues en el marco del 211 aniversario del Grito de Independencia, y recapitulando un poco lo que fue el día de ayer, mira, para poner un contexto de manera general, claro. Pues un grito desangelado, digamos, y no, digamos, a propósito, ¿no? Sino la verdad es que van 2 años que esta pandemia no deja que el protagonista, que es la gente, se reúna en el Zócalo capitalino. Claro. Mira, en términos generales, pues fue un protocolo como lo ha venido haciendo desde 2020, desde el año pasado. Andrés Manuel López Obrador pasó fila ahí en las tropas, obviamente con los cadetes, sale con Beatriz Gutiérrez Müller, Beatriz Gutiérrez con un semblante, pues digamos, no tan serio como el que había acostumbrado ahora en los últimos eventos. Fue un acto que duró aproximadamente 6 minutos, desde que sale el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí lo relevante, pues es que ahora, digamos, dice Andrés Manuel López Obrador, se va a agregar una sorpresa. Quizá la sorpresa, pues fue que, como ha venido siendo estas arengas, que bueno, desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador han variado mucho. Ahora se le agregó viva la cultura del México prehispánico. Entonces, digo, esa fue quizá la variante que podríamos destacar, ¿no? Digo, sorpresas ya un poquito más en materia de festividades, Lila Downs en la plancha del Zócalo capitalino y las ya tradicionales fuegos pirotécnicos, pero pues en términos generales, un operativo policíaco
que se desplegaron más de 2.500 elementos en las 16 alcaldías y sin embargo, en lo que es el primer cuadro de la capital, yo te podría decir, Julio, que unos 200 policías, y es que bueno, pues no había gente y lo único que están haciendo los elementos de tránsito pues era agilizar un poco a los vehículos, escasos vehículos que llegaban a rodear ahí el Zócalo, avenidas como 20 de noviembre, Pino Suárez, pues realmente cerradas y algunos elementos de retención solamente para no dejar pasar a gente al cuadro principal. Otra de los atractivos también que ya se habían venido manejando, pero que también pues alusión un poco al México prehispánico, fue esta representación del Templo Mayor o esta mega maqueta, ¿no? Colocada ahí en la plancha del Zócalo capitalino, que también fue un elemento a destacar, en donde digamos tenía 4 aristas. Y de estas 4 aristas se representaron unos proyectores con un video narrado perfectamente que recapitulando del México prehispánico, ¿no? Digamos, Claro. Estas fueron las atracciones principales, un juego de pirotecnia que duró aproximadamente unos 5 minutos, con sones de fondo, tocando, ya sabes, la marcha de Zacatecas, etcétera, etcétera, y la verdad es que, pues bien, digo, en términos generales, desangelado. Afortunadamente no llovió, porque estuvo amenazando el cielo durante toda la tarde, se trastornó gris el cielo, Claro. no llovió, nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí, y bueno, pues a destacar únicamente eso, hoy el de tropas, y comenzando el desfile militar aproximadamente a las 12 horas. Entonces, pues en términos generales, te digo, podría decirse que un Zócalo desangelado, pues sí, pero no a propósito, Julio. Claro, sin lugar a dudas el gobierno, las autoridades están pues estableciendo protocolos y estableciendo políticas para la prevención y evitar obviamente en estas fiestas patrias pues, tan importantes para el pueblo de México, en donde se daban cita millones de mexicanos en la plancha al Zócalo capitalino. Sin lugar a dudas esto es propio de esta dinámica y esta política de prevención de salud. Manuel, queremos preguntarte algo, concretamente el importante auditorio de 1+1 en redes sociales dio cuenta de escándalos, de incluso reclamos que llegaron a trascender fronteras. Te pongo un ejemplo, nuestra cónsul de México en Estambul, también periodista Isabel Arvide, pues hizo esta arenga, hizo esta ceremonia de grito de independencia, en donde pues se atrevió a incluir en esta lista y el viva a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas tú al respecto? Hubo reclamos, hubo incluso en estos videos pues expresiones de inconformidad y aclaración con respecto a este grito emblemático, histórico y característico del inicio de la independencia. ¿Qué opinas al respecto, Manuel? A mí me parece una falta de respeto, pero más allá de esto, digo, escuchamos el viva Andrés Manuel López Obrador y también aquí en la Ciudad de México, Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, agrega un viva la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Digo, pero todo viene desde el contexto de arriba. Andrés Manuel López Obrador, cuando hace inicio de su gestión y la primera vez que sale al balcón principal de Palacio Nacional, sí, señor, se encargó de, digamos, pues desentonar en todas las arengas, ¿no? Que ya son tradicionales y tenían ya un seguimiento. Cuando tú empiezas a distorsionar todo esto, pues le das pie a muchas de tu gente, empezando por tus secretarios, empezando pues, con tus representaciones internacionales, a que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, pues digo, la verdad es que se salió de control, me parece una falta de respeto y sí me parece que debería de haber una ley que instruya que las arengas deben de ser pues respetadas como lo son los símbolos patrios, ¿no? La bandera nacional, el himno nacional y el escudo nacional. Y yo no sé qué esté pasando por la mente del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio, porque ya van 2 años seguidos en que sale al balcón principal de Palacio Nacional y no hay gente. Hay que recordar que tanto peleó el presidente Andrés Manuel López Obrador por llegar al poder y uno de los momentos más representativos es cuando el presidente de la República sale justamente en estas festividades, en las fiestas patrias, a ondear la bandera y a tocar la campana. Y el que no haya gente, pues créeme que es algo significativo para el presidente. Te digo, no sé qué esté pasando por su mente, pero desafortunadamente le ha tocado ya 2 años, ¿eh? Caray, eso sí es un preocupante porque es faltar a este protocolo de una ceremonia muy importante que da sentido, pertenencia y que confirma precisamente momentos emblemáticos en la historia de nuestro país, Manuel. Preocupante el escenario, estas decisiones, ocurrencias, son propuestas de cambio del gobierno de la Cuarta Transformación, Manuel. Es un tema que preocupa ya a los mexicanos y que alarma a los historiadores. Sí, sin duda ya lo podrá entender mejor el compañero Leopoldo Mendívil, le mando un abrazo. Claro. Y fíjate que ayer platicaba también con grandes historiadores, ¿no? De
de la distorsión que se hace a veces de la propia historia que tenemos. Entonces, hay que recapitular lo que no se escribe en los libros de historia también, de nivel básico, nivel medio superior, ver un poco más a fondo qué tenemos, qué es nuestra historia, porque realmente la independencia, bueno, y te digo, lo podrá detallar más Leopoldo Mendívil, pues no comenzó, digamos, en 1810, sino viene de mucho antes, ¿no? Entonces también entender todo eso, pero sobre todo respetar y no distorsionar. ¿Por qué? Por respeto a nosotros mismos, porque somos parte de la historia. Sin lugar a dudas, Manuel. Como siempre, puntual, objetivo tu comentario, un análisis siempre profesional. Agradecemos tu valiosa colaboración. ¿Algo más que desees agregar, Manuel? No, pues únicamente eso se tiene que ver desde el legislativo para que todo esto sea respetado y realmente en términos generales, pues un protocolo normal, como lo vino haciendo prácticamente una copia del año pasado. Esperemos que ya el próximo año pues haya gente en el Zócalo, porque también es lo que le da vida y es lo que le da identidad a los mexicanos, el asistir a las plazas, el asistir con las familias y el poder gritar un Viva México. Sin lugar a dudas, Manuel. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre, agradeces por tu valiosa colaboración y estamos en comunicación, Manuel. Gracias. Felices fiestas, un abrazo. Manuel, tus redes sociales, por favor, nos están pidiendo los amigos del auditorio, tus redes sociales, si eres tan amable, por favor. Claro que sí, me pueden seguir en @Zamacona al aire, @Zamacona al aire, en todas las redes sociales, escucharme sábados y domingos en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias a través de la señal de El Heraldo Radio. Por tu valiosa participación todos los sábados, Julio. Muchas gracias, estaremos pendientes este sábado. Muchas gracias. Manuel, un fuerte abrazo a todos los amigos. Buena tarde. Gracias, un abrazo. Pues ya escuchó usted el comentario, el análisis, la opinión desde la trinchera de un líder de opinión, desde un periodista, desde un comunicador, que bueno, pues obviamente, igual que muchos mexicanos, ven con sorpresa o con desánimo que ciudadanos, representantes, gobernantes hagan cambios en los protocolos de las ceremonias que son pues parte de la identidad nacional de nuestro país. Alcaldes como es Iztapalapa, pues cónsules en Estambul y bueno, pues desde el titular del Ejecutivo Federal. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con el historiador, periodista Leopoldo Mendívil para hablar sobre esta emblemática ceremonia del Grito de Independencia, darle seguimiento a lo que platicábamos el día de ayer y hoy precisamente hablar sobre el simbolismo, sobre esta importancia del desfile de las Fuerzas Armadas y Militares del 16 de septiembre con la presencia del titular del Ejecutivo y en esta ocasión con un invitado especial que fue el presidente de Cuba. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con don Leopoldo Mendívil. Seguimos, recuerde, cambiando de tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Del mariachi, cuando escucho tus cantares me dan ganas de llorar. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarro, ay, ay, ay. El violín se queja, lo mismo que yo. Son sus torres catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés. Es San Juan de Dios mi barrio, monto a pelo y bebo en carro y la tequila es mi mujer. El sombrero ancho es mi lujo, los mariachis son mi gusto pa' cantarle a quien yo sé. Ay, Tepatitlán bonito y esos altos de Jalisco donde somos los de ley.
Bueno, pues ya estamos de regreso, tenemos unos pequeños ajustes, obviamente en las líneas telefónicas, pues hoy es un día de asueto sin lugar a dudas. Sin embargo, el prestigiado periodista, director de Callejón Informativo y amigo de Uno más Uno, don José Alam Chávez, amablemente nos toma esta llamada telefónica para platicar con el importante auditorio de Uno más Uno y cambiando de tema sobre esta nueva recomposición, la designación en las estructuras allá en el Congreso del Estado de México. José Alam Chávez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estimado Julio, me da mucho gusto saludarte nuevamente en el programa Cambiando de Tema para Uno más Uno. A tus órdenes. José, en el Estado de México, como consecuencia de la llegada de esta nueva legislatura, pues hay nuevos reacomodos, hay negociaciones de carácter partidista, fracciones parlamentarias debatiendo por ocupar las presidencias de las más importantes comisiones allá en el Congreso del Estado de México. ¿Qué está pasando en este momento, José? Así es, hay que recordar primero, mi estimado Julio, que el 5 de septiembre se abrió el primer periodo ordinario de sesiones en la legislatura del Estado de México, obviamente con la presencia del gobernador Alfredo del Mazo Maza, como lo establece la propia ley orgánica del Estado de México, que permite que el gobernador asista cuando una legislatura inicia sesiones, pues a la apertura. Y ya en la siguiente sesión, el pasado jueves, se preveía que hubiera que se definieran las comisiones legislativas para este ejercicio 2021-2024 de la legislatura mexicana. El número 61, hay que decirlo, y hay que también subrayarlo. Se esperaba que ya hubiera acuerdos por parte de los grupos parlamentarios. Finalmente no fue así. Quiero decirte que ya en la orden del día se había establecido en el punto número 15, si no me equivoco, la asignación de comisiones legislativas. Sin embargo, ya cuando se iba a llegar al mismo, el Pleno determinó declarar el receso en sesión permanente en la 61 legislatura, y con ello declararon receso para reanudarse la sesión el próximo martes, cuando se espera que pudiera ya salir adelante este tema. Eso deja entrever, obviamente, que no hay acuerdos por parte de los grupos parlamentarios, que sigue el jaloneo. Hay que decirle a tu auditorio que hay dos bloques legislativos que compitieron como partidos políticos en los comicios del 6 de junio. Por un lado, Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, y por otro, PRI-PAN-PRD. Y bueno, son los que llevan mano en esta designación. En términos numéricos, son mayoría PRI-PAN y PRD, y como segunda fuerza, hablando de bloque, Morena, PT y Nueva Alianza, aunque como partido político individual, pues Morena es mayoría. Pues importante esta nueva recomposición en donde ya se acabó esta mayoría aplastante, se acabó este dominio legislativo y bueno, municipal también por parte de Morena. Hoy en esta nueva estructura obliga a Morena a llegar a los acuerdos, a negociar, a cabildear y a llegar a acuerdos en pro del interés público, en beneficio de los mexiquenses, y dejar a un lado los intereses personales y partidistas, José. Oye, José, tengo una inquietud y nuestro amable auditorio en redes sociales nos están cuestionando. ¿Qué está pasando en el Estado de México con respecto al liderazgo de Leticia Cepeda? ¿Está incorporándose a la planilla el equipo de Marco Cortés? ¿Es correcto esto? Fíjate que hablas de un asunto importante. A nivel nacional se va a elegir presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, claro, pero va a ser concurrente con la elección del Comité Directivo Estatal del Estado de México. Es decir, se va a renovar tanto el CEN como el Comité Estatal del Partido de Acción Nacional, y en el caso de este proceso llama la atención que, a diferencia de otros procesos, el Estado de México va a hacer valer su peso, porque quiero decirte que es la entidad número 1 a nivel nacional con mayor número de militantes activos, con más de 29,000 militantes. El Estado de México, en segundo lugar, está Veracruz, y en tercer lugar, Puebla. Esta fuerza que significa el Estado de México en el panismo nacional se ve reflejado con la incorporación en la planilla que presenta Marco Cortés y Cecilia Patrón Laviada, quien es la candidata secretaria general. Incluyeron a Leticia Cepeda, quien es una mujer del Estado de México, que ha sido 2 veces presidenta municipal de Chiapa de Mota, que es diputada federal y que además es la coordinadora de los diputados federales mexiquenses del PAN en la 65 legislatura federal. Entonces, esto en la lectura política es importante porque Marco Cortés le da el peso que se requiere el Estado de México y más o menos lo que significa a nivel nacional, dando una posición en su planilla. Esto no se había visto, aunque también por otro lado hay que decir, Julio, que ha habido críticas tanto en el proceso nacional como en el estatal, de que pues los liderazgos están perfilando ya
tanto a Cortés a nivel nacional como a Ana Lazar Figueroa en el Estado de México como a los próximos dirigentes, ya que pues todos los grupos importantes están con ellos y hay otros participantes que no sabemos si lo hagan para legitimar a quienes van a ganar o realmente se accede con condiciones. A nivel nacional, pues la contraparte de Marco Cortés es Adriana Dávila Fernández, quien fue senadora y candidata a gobernadora de Tlaxcala por el PAN, y en el Estado de México Óscar García Martínez, quienes sin embargo pues no se les ve ninguna posibilidad de que pudieran salir adelante en este proceso interno. Correcto, José. Oye, estoy viendo que también familiares ya fuertes de quien fuera gobernador de Quintana Roo, Patrón Laviada, ahora su familiar Leticia Patrón Laviada va a ser secretaria general. ¿Es correcto esto también? Así es, Cecilia Patrón Laviada es la candidata a secretaria general de la planilla que presenta Marco Cortés, lo que tiene también una lectura en el tema nacional. Mira, Yucatán no representa mucho en el contexto de grupos internos del Partido Acción Nacional. Sin embargo, Mauricio Vila Dosal, el actual gobernador, ha aparecido en diversas encuestas nacionales como uno de los gobernadores más posicionados, y aunque hay un sector que lo perfilaría como una opción para la candidatura presidencial de 2024, pues en realidad Marco Cortés lo suma a su proyecto, porque comparado con otros sectores políticos, pues hay gobernadores más fuertes, como el caso de Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, que aunque no es presidenciable, pues representa una entidad importante. El caso del gobernador saliente de Querétaro, Francisco Servién, también Francisco Domínguez Servién, pues es un gobernador importante. Está Martín Orozco Sandoval, que es un gobernador importante de Aguascalientes, que aunque no son presidenciables, pues sí sus entidades representan más relevancia electoral que Yucatán. Pues habrá que estar atentos en este proceso interno, el Partido Acción Nacional, Marco Cortés, esta planilla. Hay fuerzas que están también buscando esta dirigencia nacional, este liderazgo nacional de Acción Nacional. Sin embargo, veo que Marco Cortés cuenta con el apoyo, cuenta con el respaldo, el reconocimiento de un importante porcentaje de la militancia y sobre todo de los simpatizantes de Acción Nacional y sobre todo de sus legisladores y gobernantes. ¿Es correcto esto, José? Así es, pues mira, lo respaldan. De entrada, el Estado de México, que te decía que es la entidad más importante a nivel nacional en cuestión de miembros activos. La figura central pues es Enrique Vargas de Villar, quien es el presidente de la Comisión Política Estatal. Ha también dejado ver el respaldo de Diego Sinue, el gobernador de Guanajuato, el apoyo del gobernador electo de Querétaro, Mauricio Curi, el tema del Estado de México, de Aguascalientes con Tere Jiménez, que va a ser la próxima candidata a gobernadora del Partido Acción Nacional. En el caso de Maru Campos, quien recientemente rindió protesta como gobernadora de Chihuahua, también pues está respaldando a Marco Cortés. Y la opción que parecía que pudiera haber significado una posición importante era Francisco Domínguez. Sin embargo, pues, decidió no participar al observar que las condiciones pues no le daban una posición de competencia frente pues ya a lo que el PRI llamaba la cargada en favor de Marco Cortés Mendoza, que hay que decir también tiene el respaldo de Vicente Fox Quesada, que es un personaje que no tiene presencia dentro del Partido Acción Nacional, pero que sí significa pues arrastre mediático y cierto ánimo respecto a lo que significó para el Partido Acción Nacional. Perfecto. José, estaremos muy atentos, muy pendientes de pues este proceso de elección rumbo a elegir al nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Estaremos muy atentos a la agenda legislativa en el Congreso del Estado de México y estaremos muy atentos sobre todo a los nuevos liderazgos, a la nueva participación dentro de el Estado de México, ya que hoy pues ya la alianza PRI-PAN-PRD ha tomado por asalto varios municipios, la mayoría de los municipios del Estado de México. José. Pues yo estoy pendiente para lo que se pudiera estar comentando en cambiando de tema. Y tenemos pendiente el tema de Tlalnepantla, y el tema lamentable del Cerro del Chiquihuite, que sigue generando noticia, José. Así es, pues sigue generando noticia y mucho se ha hablado de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para apoyar a los damnificados, pero también hay que decir que hasta el momento no se habla si hubo alguna omisión de las autoridades, porque tengo entendido que en el Atlas de Riesgo de Tlalnepantla y en el Atlas de Riesgo de Protección Civil Nacional, pues ya se había considerado que esa zona era susceptible de algún percance, de algún accidente, y que había crecido el urbanismo, pues permitido por las autoridades. Obviamente pues hay gente que vivía ahí que sus condiciones económicas pues no son tan óptimas, que incluso son desfavorables.
Sin embargo, sí debe haber por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno contundencia para evitar que se construya y que se siga creciendo la mancha urbana en sitios que son vulnerables de ese tipo de situaciones. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo contigo. José, te invito para que la próxima semana le demos seguimiento a este tema, que es preocupante, porque ya se ha confirmado que es una zona de alto riesgo, habrá que desalojar a todas esas familias, habrá que ver qué acciones toma el gobierno del Estado, habrá que ver qué apoyos brinda el gobierno federal y habrá que ver qué decisiones toman también el gobierno en la Ciudad de México, porque la otra cara posterior es la que colinda con la alcaldía Gustavo Amadero y también ahí tenemos un problema serio, José. Así es, pues estoy atento para comentarlo la próxima semana. Perfecto. Gracias, José, te mandamos un fuerte abrazo y que sigan los festejos de estas felices fiestas patrias. Muchas gracias. Saludos para todos, buenas tardes. Gracias, don José Alam Chávez, director general de Rincón Callejón Informativo. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar precisamente con el doctor en Derecho, don Alberto Woolrich Ortiz, experto en temas penales, para darle seguimiento al tema sobre esta determinación, este amparo que concediera la Suprema Corte de Justicia para, pues obviamente, declarar inconstitucional la criminalización, la penalización del aborto y obviamente sus repercusiones a nivel nacional. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No le cambie, seguimos aquí en Cambiando de Tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, chilito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Estamos atendiendo a nuestro amable auditorio que está en redes sociales. Agradecemos. Recuerden que estamos en 1+1 MX oficial. O si gusta también acompañarnos en www.1+1.com.mx. Hoy, este jueves 16 de septiembre, un día importante para la historia de nuestro país. Yo quiero agradecer especialmente que aún a pesar de ser un día de asueto, el prestigiado abogado penalista, el doctor Alberto Woolrich Ortiz, amablemente nos toma este enlace telefónico para darle seguimiento al tema que quedara pendiente el pasado martes sobre este asunto que resolviera la Suprema Corte de Justicia en este amparo, precisamente que le declara formalmente la inconstitucionalidad respecto de la criminalización, la penalización por el tema del aborto. El doctor Alberto Woolrich, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El gusto es para mí y verdaderamente es un privilegio estar contigo y con tu apreciado auditorio. Muchas gracias, doctor. Oye, pues platicábamos el pasado martes sobre este tema que generó polémica, incertidumbre, desconfianza, porque pues muchas mujeres siguen detenidas, siguen sujetas a proceso. Nos dabas una explicación, una pequeña introducción sobre este escenario, este contexto. Sin embargo, la especulación en redes sociales, la duda, la incertidumbre de muchas mujeres que, bueno, están sujetas incluso a proceso, algunas privadas de la libertad. ¿Cuáles serán las acciones que tú recomiendas o qué es lo que va a pasar después de esa declaratoria precisamente de inconstitucionalidad respecto de la penalización del aborto? Ajá. Mira, lo que yo le recomendaría a todas estas personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad o sujetas a proceso o por sentencia, debido a que fueron imputadas o acusadas por el delito de aborto, es que no se desesperen, que pronto van a recuperar la libertad, toda vez que se debe de implementar, y el Estado tiene la obligación de hacerlo, las acciones conducentes para que las legislaturas actúen de inmediato y hagan esto viable para que se pueda recuperar la libertad. Correcto. Una vez que se publique, como referíamos el día martes, ante las legislaturas correspondientes de todos los estados, inclusive la Ciudad de México, va a poder, en cuanto salga publicada la ley, en cuanto salga publicada las implementaciones que se debe de hacer para esta inconstitucionalidad, inmediatamente, el mismo día que se haga la publicación de la ley correspondiente, en ese mismo momento, todos los jueces de la República tienen que actuar de inmediato ordenando la libertad de las personas privadas de la libertad por este ilícito. Claro.
Claro que sí, totalmente de acuerdo. Oye, Alberto, es importante informarle a nuestro auditorio cuáles son las repercusiones legislativas. ¿Habrá que hacer ajustes? ¿Habrá que esperar iniciativas o lo harán de manera oficiosa? No. ¿Qué va a pasar? Aquí nada más hay que hacer los ajustes, Julio, los ajustes pertinentes para que verdaderamente esta emisión, esta declaratoria de inconstitucionalidad llegue a obtener los fines jurídicos que se pretenden con ello. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada legislatura estatal, cada legislatura tendrá que hacerlo saber mediante los decretos, mediante las acciones correspondientes, y una vez que se publiquen y entren inmediatamente en vigor, que debe ser a corto plazo, en ese momento se puede actuar para obtener el beneficio de libertad que están anhelando muchas personas acusadas de ese ilícito. Doctor, fíjate que me están cuestionando y nosotros tenemos como costumbre atender las preguntas que nos plantean, que nos formula nuestro importante auditorio. Te enteraste recientemente que, bueno, pues consecuencia de esta ley de amnistía, el gobierno federal pues creó un comité de preliberación de presos y, bueno, nos están cuestionando que si podíamos preguntarte, ¿qué opinas con respecto a este comité de preliberación de presos? ¿Van a gestionar el seguimiento para la preliberación? ¿Será obviamente en algunos casos en donde el delito no sea un delito grave, en donde haya algún tema de preferencia política? ¿En qué casos va a proceder este comité de deliberación, doctor? Mira, por principio de cuentas, debe de proceder por igual ante todas las personas que se encuentran privadas de la libertad, que llenen los requisitos que establece el decreto. Esto no debe de politizarse bajo ninguna circunstancia porque podría traer como consecuencia una situación muy funesta para la seguridad del país. Yo creo que este comité primero debe ser integrado por gente capaz, por gente con estudios, por gente con conocimientos y muy vinculada con el sistema penitenciario, porque si van a formar un comité con damas de sociedad, con damas en fin, con diversos factores que son ignorantes que acontece en reclusorios de lo que es la delincuencia, de lo que es la infracción del Código Penal, pues obviamente no va a dar ningún resultado. Tiene que ser gente muy seleccionada, gente especializada, gentes con conocimientos tanto en criminología como en psicología, para que puedan seleccionar quiénes son las verdaderamente adecuados para obtener esa preliberación. Porque va a suceder lo que sucedió en el pasado con diversos decretos similares que pusieron en libertad pues voy a hablar del caso del robo de los celulares, que antes estaba tipificado como un delito delicado. Obviamente, pues van a tener como consecuencia que toda esa delincuencia que se va a poner en libertad vuelva a salir a incidir en lo mismo. Aquí he platicado mucho con uno de los psicólogos más prestigiados en materia de penitenciaria, que es el doctor Osnaya, que se está implementando ahorita todos los capacitando inclusive a diversas gentes dentro del sistema penitenciario de tanto federal como de la Ciudad de México, para que pueda ser seleccionado la gente adecuada, la gente que esté verdaderamente rehabilitada y la gente que vaya a salir propositiva para la sociedad, ya no a delinquir, sino a efectuar diversos trabajos, diversas situaciones con los que he aprendido en el sistema en la cárcel para poder obtener esa rehabilitación que se requería. Ojalá esta situación sí favorezca y no se vuelva a mezclar la cuestión de política con justicia, porque nuevamente la justicia y la seguridad van a salir perdiendo, ¿no? Esa selección tiene que ser una selección adecuada, dejando a un lado colores partidistas, que si los internos pertenecen a determinado partido, los familiares de los internos pertenecen a determinado partido, eso debe ser ajeno totalmente a la selección. Totalmente de acuerdo, doctor. Es preocupante porque podrían estar vulnerándose principios de justicia, de igualdad, de legalidad e incluso pasando por encima de las formalidades de un debido proceso, incluso de nuestro marco constitucional. ¿Es correcto esto, doctor? Obviamente, esa situación creo que fue una situación muy precipitada por parte de las cámaras, de las legislaturas, porque traen como consecuencia una decisión política que no ha sido implementada con seguridad para la nación, que no ha sido, que fue implementada
a manera de triunfo político, a manera de triunfo de un partido en el poder, y esto obviamente va a denigrar y va a manchar nuevamente nuestra justicia. Ojalá ahora, como bien refieres, Julio, se apliquen principios de igualdad absoluta y no de selección y de una justicia selectiva que obviamente va a traer como consecuencia fracaso en esta situación que podría beneficiar y debe de beneficiar a muchas de las personas que alcanzan esa libertad, siempre y cuando se encuentren rehabilitados, siempre y cuando no hayan sido calificados como peligro para la sociedad, porque hay que recordar que los jueces, al emitir las sentencias correspondientes, tuvieron en consideración lo que señala nuestro Código Penal, el artículo 51 y 52 del Código Penal, que es la individualización correcta de la sanción. Si esos jueces individualizaron de manera correcta esa sanción penal, calificando al delincuente que fue sentenciado como un delincuente con peligro, con riesgo, por ser un delincuente de alto riesgo, obviamente pues esas personas no deben de alcanzar, si no fueron rehabilitadas por el Estado, no deben de alcanzar esa libertad. Claro. Y bueno, estaríamos también en el escenario de las víctimas, ¿no? ¿Cuál sería la condición para responder la reparación del daño a las víctimas del delito, doctor? Esto también desde luego, debe de haber una situación, por eso digo que fue muy a la ligera el decreto, muy a la ligera la iniciativa, porque no contempla muchas de las situaciones que la ley exige que se contemplen. Sin embargo, bueno, hemos visto que en nuestro sistema actual de política, en nuestro sistema actual de justicia, pues muchas veces nuestros servidores públicos, nuestros funcionarios, son sumisos a determinados caprichos de poder. Y eso es lo que se debe de reestructurar. Mira, lo hemos dicho varias veces, lo hemos platicado varias veces, que las instituciones se regeneran dentro de las propias instituciones. No hay necesidad de acabar con ninguna institución, no hay necesidad de acabar de quitar ninguna de nuestras grandes instituciones, sino ellas son las que se tienen que regenerar dentro de ellas mismas. Por ejemplificar de manera muy rápida, la Fiscalía General de la Nación requiere una reestructuración absoluta, total, por tanta corrupción que impera dentro de muchos funcionarios de la misma Fiscalía. Pero no se puede desaparecer la Fiscalía porque se desaparecería la misión constitucional que tiene asignada dicha Fiscalía para indagar, investigar y solicitar el ejercicio de acción penal de los delitos que sean cometidos en la República. Entonces, ¿cómo debe de actuarse? Creo que lo correcto, y eso lo deben tomar en cuenta senadores y diputados, sería exigir que se cumpliera a cabalidad la letra de la ley y que todos esos funcionarios mendaces, esos funcionarios ignorantes, esos funcionarios corruptos, si merecen ser metidos en prisión por delitos que hayan cometido. Y si no, separarlos del cargo porque son los que están dañando toda la imagen de la justicia, y eso está trayendo consecuencias muy graves para la República. Hay una división lamentablemente absurda entre mexicanos que no debería de existir, pero esa división que no era conocida anteriormente, siempre hemos tenido diversidad de opiniones y esas opiniones se han manifestado en el momento que vamos a depositar nuestro voto, y ahí se concluye la situación. Se deja que el electo sea el que decida los destinos de la patria, porque juramentó ante la Constitución servir a la nación. Pero ahora con esta situación nueva para la República, pues está trayendo como consecuencia una inseguridad, una inestabilidad, una falta de respeto al Estado de Derecho, una ineficacia en la cuestión de procuración de justicia, una ineficacia en la cuestión de brindarle seguridad a la República, que está repercutiendo ahorita en todos los confines de la patria, desde Tijuana hasta el estado de Quintana Roo. Estamos viendo todas estas protestas que día a día surgen, y lamentablemente pues siguen situaciones muy graves de impunidad, muy graves, que están permitiendo que no se avance, nuestra República no avance al paso que debe avanzar. Claro, totalmente de acuerdo, doctor. Sin lugar a dudas, este contexto viene pues a confirmar esta profunda, histórica e inédita crisis de credibilidad sobre la procuración, la administración de justicia, que genera polarización frente a las víctimas y en relación a la interpretación en función de la percepción de acceso a la justicia, doctor. Pues sin lugar a dudas es un tema polémico. Seguiremos muy atentos, estaremos sobre esta determinación que haga la Secretaría de Gobernación, incluso la propia titular
titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, que también participará en esta construcción de este diseño de comité precisamente para la preliberación de presos. Y obviamente sería importantísimo, sería fundamental que prestigiados abogados litigantes, juristas como usted, doctor, pudieran participar en este tipo de, comités que den certeza, que den seguridad jurídica y que brinden legalidad. Juristas, yo dejaría esta grave y gran responsabilidad en manos de los prestigiados colegios de abogados que existen, de las barras de abogados. Así es. Que es un semillero absoluto de penalistas en la República. México siempre, como lo hemos platicado, ha tenido los mejores penalistas de Latinoamérica. Además, muchos de nuestros penalistas han sido reconocidos a nivel internacional. Son los que en momento determinado, esos colegios de abogados, como sucede en Francia, son los que deberían de supervisar toda esta situación, porque son los que tienen contacto directo con la realidad. Una persona de la Secretaría de Seguridad, una persona de la Secretaría de Gobernación, un diputado, un senador, quien sea que vaya a formar parte de esa comisión, muchas veces está alejada de la realidad que existe. Claro que sí. Yo sugeriría inclusive que no solamente fueran abogados, que fueran eminentes policías que hayan sido reconocidos públicamente, porque ellos tienen percepción nata de lo que es un delincuente y de la verdad que puede extraerse ese delincuente o de la falsedad que puede hacer llevar los actos para que vuelva a delinquir. Entonces, creo que debería ser ampliamente seleccionado y por diversos sectores de la población, pero sobre todo por especialistas en criminología y psicología que puedan ser los que seleccionen adecuadamente a la gente que debe recuperar esa libertad. Doctor, ¿valdría la pena, no sé, en un futuro, si su agente lo permite, que integremos una mesa de prestigiados penalistas, que platiquemos aquí en Cambiando de Tema? Vamos a convocarlos, espero contar con su valiosa participación para abordar este tema. ¿Qué le parece? Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Alberto Wilch Ortiz, prestigiado abogado penalista y además amigo de Uno Más Uno. Muchas gracias, doctor. Fuerte abrazo. Gracias por la confianza. Muchas gracias. Pues ya escuchó usted, obviamente, a un prestigiado litigante, a un abogado reconocido y respetado a nivel nacional como don Alberto Wilch Ortiz. Un abogado que sin lugar a dudas tiene la conciencia, la responsabilidad, la experiencia, la trayectoria y el reconocimiento profesional para tener una opinión muy clara sobre estos criterios que podrían determinar la liberación de presos, consecuencia de este anuncio para integrar a un comité que estaría buenamente encabezado por la Secretaría de Gobernación y claro, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con la doctora Ana Berta Salazar Soriano en el contexto de esta pandemia. Es una prestigiada doctora neumóloga, concretamente neumóloga, especialista en neumología. Y bueno, me gustaría que platicáramos con ella de este tema. Seguimos en pandemia, seguimos con estos daños colaterales del COVID y sus variantes. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con esta gran especialista en neumóloga, Ana Berta Salazar Soriano. No le cambie, seguimos aquí en Cambiando de Tema, claro, desde el periódico Uno Más Uno. Regresamos. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A verde cara fresca del río, son mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Pues seguimos. Los invito para que consulten el periódico Uno Más Uno Nacional. Puede consultarlo en las redes sociales, puede incluso consultar sus publicaciones www.unomasuno.com.mx o en redes sociales. Hoy tenemos publicaciones muy interesantes, estamos dando cuenta precisamente de estos importantes eventos de ceremonias emblemáticas de este 15 y 16 de septiembre, pero también estamos dando cuenta de temas nacionales, coyunturales, la salud de los mexicanos. Ya obviamente es un tema de nota diaria que genera preocupación porque es la vida de millones de mexicanos que hoy lamentablemente están perdiendo la batalla frente a este COVID-19. Quiero agradecer especialmente que a pesar de ser un día de asueto, la doctora Ana Berta Salazar Soriano amablemente nos tome este enlace telefónico para platicar con el importante auditorio de Uno Más Uno. Doctora, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Doctora, estamos en un contexto todavía de pandemia con altos números de contagios. El número de muertes no ha bajado a pesar de algunos anuncios que probablemente en algunos segmentos de la población se había controlado el contagio. Yo sigo viendo las cifras todos los días. Hemos estado muy atentos y sigo viendo que hay escuelas que a nivel nacional
siguen reportando contagios y siguen cerrando escuelas. ¿Esto es correcto, doctora? Sí, así es, Julio. Ha habido, pues creo que ya hasta este momento más de 100 escuelas que han tenido que cerrar por el número de contagios que se ha dado. En algunas otras creo que no están reportando el número real de contagios. Me imagino por qué, pero sí se están dando estos eventos en las escuelas, sobre todo pues en escuelas donde no se tienen las medidas adecuadas de protección para los alumnos. A ver, doctora, aquí está la preocupación. Mientras que el gobierno federal, o la incongruencia, mientras que el gobierno federal evita ceremonias en donde haya alta concentración de ciudadanos en este grito de independencia, sí los convoca a que asistan a clases en los centros educativos, en las escuelas primarias, secundarias, en todo el sistema educativo nacional. A ver, ¿no nos parece un poco incongruente este tema, doctora? ¿Y no nos ubica en una condición de riesgo para los niños y sus familias? Pues sí, así es, no es congruente. El riesgo para los niños, ya lo habíamos comentado, pues es el hecho de que los niños y todos los alumnos menores de 18 años no están vacunados porque no ha habido vacunación por parte del gobierno para estos alumnos. Solamente han sido vacunados pues aquellos que han tenido la posibilidad de que sus padres los lleven fuera del país, específicamente Estados Unidos, a vacunarse. Entonces, hay algo que quiero comentar que tal vez nosotros no hemos considerado porque pensamos solamente en el riesgo de contagiar a los niños. Yo me he dado a la tarea de platicar con algunos niños alrededor de entre 8 y 12 años en relación a si ellos quieren regresar a la escuela, si ellos quieren asistir a la escuela, independientemente del riesgo, independientemente de lo que digan sus papás, sino lo que ellos quieran. Claro. Y sorprendentemente he encontrado que la mayoría de los niños sí quiere regresar a la escuela, sí quiere tener clases presenciales. Y esto, pues, es el aspecto psicológico de los niños que quieren convivir con sus compañeros. Claro. Eso, honestamente, yo no lo había considerado porque yo pensaba solamente en el riesgo que corrían los niños al estar reunidos con otros, con sus compañeros, claro, y sin que tuvieran las medidas adecuadas y sin que estuvieran protegidos con la vacunación. Claro. Entonces, pues eso me ha puesto a pensar que si no estamos yendo en contra de muchos aspectos psicológicos de los niños al estarles quitando esa oportunidad de convivencia, porque bueno, el ser humano, nosotros somos entes sociales, somos entes, no estamos hechos para vivir aislados, sino claro, estamos hechos para convivir. Y en la infancia, pues bueno, donde más se convive con niños o de su edad, pues es en la escuela. Por lo tanto, y sí es cierto que no ha bajado mucho el número de contagios en general, pues sí, no, pero sí ya no es las altas cifras que teníamos en agosto. Más o menos el promedio anda entre 10 y 15 mil infectados diarios. Muy bien. Que siguen siendo muchos, pero si comparamos con los que tuvimos en el mes de agosto, que llegaron a 59,000 casos en el día donde hubo más, y luego cifras de 37,000, 20 y tantos mil, pues el hecho de que ahorita estemos entre 10 y 15, creo que hay una tendencia a la baja. La razón de esta tendencia pudiera ser que nos estemos acercando ya a la inmunidad de rebaño.
Así es. Por lo que ya comenté en alguna ocasión, Claro. por el número de contagios que ya es demasiado en nuestro país. Claro, muchos de ellos lo han superado, la mayoría por fortuna, otros por fortuna pues no lo han superado y estamos, no ha disminuido el número de muertos, como tú bien lo comentaste. Sí. Esto es porque hay algunas personas que aunque están vacunadas se han infectado y sí les ha ido mal, pero la mayoría de estas personas son porque tienen otras enfermedades. Claro. Las personas que no tienen otras enfermedades y que están vacunadas y que se llegan a contagiar, generalmente tienen un cuadro leve. Claro, claro. Es un tema sin lugar a dudas que hay que valorar. El síndrome del confinamiento, el daño psicológico, emocional, y bien acertadamente refiere, doctora, es un tema que debe preocuparnos a todos. Sin lugar a dudas es importante considerar la necesidad de la convivencia diaria de nuestros niños, jóvenes, adolescentes y estudiantes en general. La sociedad, como usted refiere acertadamente, vive momentos difíciles, inéditos, para los que seguramente nadie estábamos preparados, ni las autoridades, ni los mexicanos. Creo que a nivel mundial nos agarró a todos por sorpresa. Sin embargo, yo creo que el gobierno sí ha sido omiso, ha simulado esta responsabilidad y no ha cumplido con este proceso de vacunación, doctora, que al menos nos daría un escenario de mayor certeza, de mayor confianza, de mayor tranquilidad, ya que, como bien refiere usted, es necesaria de alguna manera y en cierta medida también indispensable la presencia y convivencia de los niños y estudiantes en las aulas, doctora. Así es, Julio, así es. Y ese es un aspecto que no debemos perder de vista, claro, porque a la larga eso puede traer problemas serios en los niños. Sin lugar a dudas. Problemas psicológicos muy serios. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted. De hecho, se han reportado actos de violencia, incluso maltrato y reacciones y cambios en el comportamiento de algunos jóvenes que, claro, consecuencia de este confinamiento, consecuencia de este aislamiento, el nulo contacto con sus compañeros, con la sociedad, con el mundo real, esta realidad virtual en la que hoy estamos viviendo y sobreviviendo, más bien sobreviviendo los seres humanos. No estábamos preparados para esta realidad virtual. Efectivamente, doctora, hoy la nueva realidad que nos obliga a hacer un trabajo a distancia o vivir de manera virtual, nos obliga a asumir los cambios, y bien dicen que no se adapta al cambio, tiende a desaparecer, ¿no? Y esto es una condición que nos obliga a reflexionar y a enfrentar esta nueva realidad y a aprender a vivir y a convivir con esta endémica enfermedad. ¿Es correcto, doctora? Así es. La enfermedad ha sido declarada endémica desde hace algunos meses por la Organización Mundial de la Salud. Esto llegó para quedarse. Caray, habrá que empezar a tomar acciones para aprender a vivir y a convivir con ella, y con respecto a los daños colaterales que esto puede ocasionar a nivel, reitero, de relaciones humanas y sobre todo en la condición educativa, la salud y sobre todo la sobrevivencia desde el punto de vista laboral y económico. Doctora Ana Berta Salazar, como siempre es un gusto platicar con usted. Tenemos varios temas que me gustaría que le diéramos seguimiento. Claro, si su agenda se lo permite, que la podamos molestar la próxima semana, porque viene el tema de la vacunación. Habrá que ver qué vacunas vienen para el refuerzo, para el personal docente, que ellos ya fueron vacunados con la vacuna CanSino y sin embargo habrá que darles un segundo refuerzo. Era una vacunación de una sola dosis, sin embargo ahora han confirmado la necesidad imperiosa de una segunda dosis de refuerzo, y habrá que ver las consecuencias incluso de la automedicación. Hablaban por ahí de los antivirales como el Redesivir. ¿Es correcto esto, doctora? ¿Sería viable que la gente se pueda empezar a automedicar? ¿Es necesario? No, yo dudo que la gente se automedique Remdesivir. El Remdesivir es un medicamento extraordinariamente caro. Sí. Porque no es fácil conseguirlo en el país, porque no está siendo importado de manera regular. Correcto. O legal. Y entonces los que lo importan lo están dando a un precio demasiado caro. Correcto. Entonces no está al alcance yo creo que
del 90% de nuestra población no está a su alcance. Correcto. Por lo que la automedicación la veo difícil. Doctora, ¿el sistema de salud nacional está utilizando este medicamento? No, se está utilizando en los hospitales privados, generalmente. Correcto. Es donde se está utilizando. Los médicos valoran si el paciente es candidato a recibir el medicamento, es decir, que no esté en una etapa ya muy avanzada, en el que ya no se pueda hacer mucho por el paciente. Muy bien. Y la otra es que tenga la suficiente gravedad para requerir este medicamento, porque los cuadros leves no está indicado dar remdesivir. Deben ser cuadros de moderados a graves. Deben ser pacientes que por lo menos requieran de oxígeno suplementario. Así es. Y estén en la etapa de actividad del virus, no en la etapa ya de secuelas, que estén padeciendo por las secuelas y que ya hayan superado los 14 días de actividad del virus. Correcto. Esos pacientes ya no son candidatos a remdesivir. Esos pacientes están mal por las secuelas y ahí ya nada tiene que hacer el remdesivir. El remdesivir se debe de aplicar en pacientes, te repito, moderados o graves. Son aquellos que requieren de oxígeno suplementario y que estén en la etapa de actividad viral. Esos son los pacientes candidatos a recibir remdesivir. Y la otra condición, pues, es que lo puedan pagar, que lo puedan comprar, porque la institución pública no lo tiene. Y la institución privada, pues, es la que lo puede conseguir siempre y cuando el paciente esté en condiciones de pagarlo. Híjole, pues lo debería tener el gobierno federal, doctor.
¿Cómo estás? Muy querido Julio, es un privilegio para mí platicar contigo y con tu público en cambio de tema, 1 más 1, y también felicitándote por este Día de la Patria, a pesar de todas las asegúnes que tiene, pero es nuestro día. Sin lugar a dudas, platicamos el día de ayer, Leopoldo, sobre este contexto de pues el grito de independencia, la ceremonia, lo que representa este desfile militar en este 16 de septiembre. ¿Qué representa para el gobierno, para el primer mandatario, para el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Militares, este desfile militar en donde le rinden de novedades, parte de novedades, desde obviamente los cadetes del heroico Colegio Militar hasta las columnas de todos los integrantes en el desfile militar? ¿Qué representa este desfile y sobre todo la presencia de un mandatario invitado como es el de Cuba, Miguel Díaz-Canel? ¿Qué opinas desde tu trinchera, de tu opinión como historiador y periodista? Querido Julio, pues este tipo de siempre funciona como un despliegue de poder, una demostración del poderío del Estado. Esto se practica en muchos países, muy especialmente, por ejemplo, China tiene una práctica específica de mostrar incluso sus misiles nucleares, y eso sí es un refuerzo muy grande para el estadista en turno, ¿no? Y bueno, en el caso de México, ahorita están participando por parte de todas las Fuerzas Armadas 51 banderas militares, y bueno, son un despliegue de 12,000 efectivos del sistema militar mexicano, y bueno, el hecho de haber invitado a un estadista como lo es el presidente de Cuba, pues sí es una manifestación del propio presidente, sabedor de que esto le da mucha visibilidad internacional, y sabedor también de que es un momento propicio por la muy baja autoridad ante el mundo que tiene el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por todo este tema de Afganistán. Tiene un área de su propio gobierno que básicamente ya lo quieren echar para afuera del grupo republicano. Entonces, pues es el momento propicio, y seguramente por eso el presidente tomó esta decisión muy audaz de dar un golpe ante la mesa, ante el mundo, de que va a tener un posicionamiento ya muy marcado hacia los países de tendencia de izquierda de América Latina. Oye, Leopoldo, yo quisiera preguntarte, porque además en redes sociales se ha generado un debate y polémica importante en decisión que, como bien refieres tú, pues es una decisión pues muy audaz, o yo no sé si a veces hasta un cuanto imprudente, porque pues el invitar a un mandatario como el cubano, a este señor Miguel Díaz-Canel, que hace algunos meses, en julio pasado, pues su país, su pueblo fue víctima de abusos de autoridad, fue víctima de pues actos de intolerancia, de autoritarismo, pues detenciones ilegales, violaciones a los derechos humanos, violación al derecho de acceso a la información, a la libre manifestación, y bueno, pues incluso el gobierno cubano bloqueó señales de telecomunicaciones, las redes sociales estaban bloqueadas, y esto provocó pues un rechazo internacional. Voces de organismos y de líderes descalificaron las acciones y las decisiones de este gobernante cubano, y bueno, pues hay quienes se espantaban de Fidel Castro, pues aquí tienen a Miguel Díaz-Canel, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto frente a la relación bilateral, trilateral que tenemos Canadá, México y Estados Unidos en esta consolidación del acuerdo comercial del tema y la necesidad de mantener un acercamiento permanente con el gobierno norteamericano pudiera incluso enfriar la relación más de lo que ya está, porque no olvidemos que el gobierno mexicano pues no apoyó mucho esta, y además no tenía por qué hacer. Sin embargo, apoyó mucho más a la campaña de Donald Trump y no quiso pues expresar su reconocimiento ni su felicitación cuando supo del resultado de la elección y del triunfo de Joe Biden. Entonces, bueno, ¿no crees que esto pudiera incluso pensar la relación diplomática México-Estados Unidos? Porque tengo entendido que incluso invitó al presidente Joe Biden, y bueno, pues vieron que no iba a asistir el presidente Biden, iba a mandar un representante, y bueno, esto también da un mensaje distinto. Otros mandatarios mexicanos han invitado a expresidentes norteamericanos y han asistido sin mayor problema y han acompañado a exmandatarios mexicanos en diferentes momentos, en eventos importantísimos, en ceremonias pues muy, yo diría, representativas de nuestro país. Parece que fue un tanto cuanto imprudente, incluso
te fijaste cómo instalan un escenario especial para que no sea presidido el desfile desde el balcón presidencial, y bueno, mandaron montar todo un escenario pues para que lo pudiera acompañar el presidente cubano al presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su gabinete, incluso el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Leopoldo, ¿tú crees que esto da un mensaje negativo a la relación con Estados Unidos, o crees que sea realmente lo que dijo, ¿no? Pedirle incluso que ya detengan el bloqueo económico y aprovechar una ceremonia pues histórica y protocolar, que sea esto una tribuna de andar haciendo gestiones políticas internacionales? Yo creo, desde mi personal opinión, la más modesta de todas, porque la mejor opinión es la tuya y la de nuestro importante auditorio, pero creo yo que el gobierno mexicano no tiene por qué andarse metiendo en temas de conflictos o de diferencias internacionales. Deberíamos ser congruentes con nuestra política internacional de no intervención, como siempre lo ha hecho históricamente el gobierno mexicano, y respetar la libre autodeterminación de los pueblos y las decisiones que tome el gobierno norteamericano, y claro, la relación que pudiera tener con el gobierno cubano. ¿Tú cómo lo percibes, Leopoldo? Pues muy querido Julio, yo coincido contigo 100%. Desde 1931, la doctrina Estrada, así es, que fue pronunciada ante las Naciones Unidas por Genaro Estrada, un gran estadista mexicano, así es, decía claramente que México tiene la política de no optar por hacer ni siquiera reconocimiento a un país, es decir, qué gobierno es o no el correcto en un país. Es una intervención, un intervencionismo, y básicamente la doctrina Estrada le dio a México un liderazgo como país, un país que defendía la no intervención. Claro. Y eso fue nuestra bandera y nos permitió a nosotros no nos intervinieran, porque era básicamente la idea de cómo no nosotros ser víctima de lo que en este instante tratando de evitar en otros países. Pero lo de hoy ella básicamente está interviniendo en la política internacional, está aprovechando un foro internacional y para tener un relieve, pero la verdad es que, como tú lo dices, tiene un peligro muy grande, porque obviamente estamos entrando un campo muy polarizado a nivel internacional, donde son dos bloques. El que seguramente está feliz de la vida es Vladimir Putin, porque él tiene alineado, y no por hablar mal de él, pero Vladimir Putin tiene una alineación que protegía a Bolivia cuando fue asunto de Evo Morales. Claro. Es una alineación que defiende pues nada menos que a Nicolás Maduro allá en Venezuela, y a todos los gobiernos que son hoy de izquierda, por ejemplo, el que ahorita está en poder en Argentina, y claramente pues México está mostrándose muy afín a ese bloque chino-ruso, pero con un detalle más, querido Julio, porque el gobierno americano realmente ha demostrado ahorita estar dividido en dos. O sea, aunque el presidente sea el demócrata Joe Biden, pero por debajo están los que le están tundiendo, que son el mismo grupo que llevó al poder a Trump y que ahora quieren de regreso a Trump. Entonces, no sería muy difícil de imaginar, aunque esto solo es especulación, querido Julio, a ver si me gustaría tu opinión, de que incluso el propio Trump sea parte de todo este sistema, donde lo que están buscando, alguien le está, digamos, ofreciendo un apoyo al gobierno mexicano para que haga estas demostraciones, que son, digamos, un poco insolentes hacia Washington, sí, porque se sabe, porque México está en su momento más débil, tal vez de hace 50 años, o de hace por lo menos 40 años. El último presidente que tuvo esa debilidad fue Jimmy Carter, a quien, por cierto, el presidente aludió esta mañana. Claro. Es preocupante porque igual en aquella época, en la década de los 70, principios de los 80, el expresidente José López Portillo también tomó y asumió una actitud en cierta medida, pues yo diría, retadora o insolente, incluso hasta, yo diría, arrebatada, y nos costó en el contexto económico, nos costó en el contexto migratorio, nos costó en el contexto social, tener una relación tensa, fría con los Estados Unidos. Perdón, nuestra economía depende de la economía norteamericana. Nuestra supervivencia en el contexto internacional, comercial, tecnológico, salud, porque además nos están mandando vacunas, nos están ayudando con este fenómeno, esta pandemia del COVID-19, y creo que está faltando a un principio. Reitero que México siempre ha
y se ha sido garante del respeto y a la libre autodeterminación y a la no intervención respecto de los conflictos internacionales. Creo que es una desafortunada decisión del gobierno mexicano darle foro y darle espacio, eco a un mandatario cubano que ha sido calificado, señalado y denunciado por actos, reitero, graves, incluso delitos que vulneran los derechos humanos y que lo califican incluso como un dictador, Leopoldo. Pues mira, sí, Julio, yo comparto contigo porque, ejemplo, si se hubiera buscado esta misma idea, como se ve que está muy analizado, que está muy planeado, el asimilar el tema de la independencia de hace 200 años con una independencia actual, o sea, se ve que la mirada que se trató de equiparar a que vamos a independizarnos ahora, ¿no? Y por eso tomar como baluarte a Cuba. Pero, por ejemplo, a ver qué piensas, Julio, si se hubiera tomado a alguien como Evo Morales, que hace pues hace un año y cacho lo depusieron y fue bajo condiciones muy cuestionables. Claro. Cuando se salvó a Evo Morales, pues la verdad es que era un tipo muy valioso, se diga lo que se diga, alguien que había hecho grandes cosas por su país y pues a la mera hora no le funcionó al sistema americano y México intervino. Esa vez, la verdad, había mucho más manera de lo. Pero como tú lo has dicho, es verídico y es incuestionable que Luis Miguel Díaz-Canel ha sido un represor que no le ha hecho básicamente ningún bien a su propio país, que ha demostrado ser peor por mucho que sus antecesores, que Fidel Castro y que Raúl Castro, que por lo menos construyeron un sistema, por lo menos tenían una visión a que habían convertido a esa isla para muchos fines en una prisión. Pero ahorita Luis Miguel Díaz-Canel solamente representa lo peor de ese sistema. La represión, todos vimos en el YouTube a los youtubers que eran arrestados en vivo mientras transmitían. Claro. Y vaya, pues sí, ahí sí fue desafortunado la elección del símbolo. Así Tal es. vez la idea de mostrar a un México fuerte, que es capaz de patalear o de decir ante el mundo algo con bravuconería, eso todos lo anhelábamos de alguna manera, pero tal vez si se hubiera elegido otra bandera, ¿no, Julio? ¿Tú cómo ves? Claro, sin lugar a dudas, Leopoldo, esto es un tema que va a seguir generando polémica. Algunos analistas seguramente mañana publicarán las reacciones internacionales de la presencia, el discurso, los argumentos y los comentarios, pues obviamente expresados por el presidente cubano y por el presidente López Obrador en el contexto de la relación binacional México-Estados Unidos. Leopoldo, como siempre es un gusto platicar contigo, agradecerte tu valioso tiempo en un día de asueto. Te agradezco personalmente que nos tomes este enlace telefónico, contar con tu apoyo y con tu análisis siempre es algo que debe valorarse y agradecerse. Te mandamos un fuerte abrazo. Próxima semana tenemos una cita, Leopoldo, porque quiero que le demos seguimiento a temas coyunturales que vienen el 19 de septiembre. Es un tema histórico también que ha marcado la vida y la muerte de este país. Platicamos la próxima semana. ¿Qué te parece? Totalmente contigo, Julio. Sabes que te admiro mucho, te tengo un aprecio gigante y soy fan del programa de Cambiando un Tema y de Uno más Uno, agradeciéndoles este espacio invaluable de platicar contigo. Muchísimas gracias, don Leopoldo Mendívil. Te mandamos un fuerte abrazo. Excelente tarde. Abrazo enorme para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. Pues ya escuché de diversos expertos, especialistas, periodistas, líderes de opinión, médicos, en donde el contexto nacional, la información se ha venido generando en el marco de esta celebración del 211 aniversario del inicio de la independencia. Y como siempre le agradezco el favor de su compañía. Quiero agradecer y reiterar mi reconocimiento a nuestro gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Ortiz, al licenciado Miguel, al licenciado Israel Acosta, a nuestro amigo el coordinador general de investigaciones periodísticas, don Raúl Ruiz Venegas, y sobre todo agradecer especialmente a nuestro presidente de Grupo Uno más Uno, al doctor Naim Livien Cahui, a la directora general de Diario Amanecer y Uno más Uno Nacional, a la doctora Karina Rocha Priego. Gracias por su apoyo, por su respaldo, por su confianza para que este proyecto, sin lugar a dudas, sea una realidad y poder ponerlo a su disposición todos los días. Les deseo una excelente tarde, siga descansando, cuídese, seguimos en pandemia. Mañana tenemos una cita en punto de las 14:30 horas, claro, aquí en Cambiando de Tema, desde los estudios del periódico Uno más Uno. Hasta mañana, muy buena tarde, sigue lloviendo, cuídese mucho.